En este destello quiero repasar una serie de herramientas que contiene Access y que te pueden resultar de gran utilidad en el tratamiento de errores. Algunas de ellas podríamos denominarlas preventivas, porque no esperamos a que se produzca un error, sino que las utilizamos para estudiar el comportamiento de nuestro código y así poder anticiparnos a los errores. La primera que debes conocer es Debug Assert. Ya la vimos en el destello 69. En nuestra web escribes, por ejemplo, Assert en el buscador y te llevará rápidamente al destello. La segunda herramienta que os quiero mostrar y que es imprescindible que conozcas es la ventana Locales. También lo hemos visto en un destello, con lo cual, si hacemos lo mismo, escribimos Locales en nuestro buscador, aquí lo tenemos. La tercera que os quiero mostrar es un evento de formulario o de informe que es al ocurrir un error y que tiene esta forma. El evento error se produce cuando se genera un error en tiempo de ejecución en Microsoft Access, pero cuando el formulario tiene el foco, y dispone de dos parámetros, como vemos en el ejemplo. DataErr, que es el código de error devuelto por el objeto err cuando se produzca el error, y response, que es la configuración que determina si va a mostrar o no un mensaje de error. El argumento response puede tener dos constantes, que es DataErr continue, que el error se omite y continúa sin mostrar ningún mensaje. Aquí podemos aprovechar para proporcionar nuestro error personalizado, o hace data error display, que es el que viene por determinado, si no ponemos nada es el que utilizará y nos muestra el clásico mensaje de error. Cuidado, porque esto que os estoy mostrando no incluye errores en tiempo de ejecución ni errores de DAO, solo errores del motor de la base de datos, cuando se está ejecutando el formulario y cuando éste tiene el foco. La estructura del procedimiento sería mediante una instrucción selectCase, como esta que vemos en pantalla. Veamos el ejemplo. Disponemos de un formulario al que he llamado apertura, al que le hemos puesto el siguiente código al evento al producir un error. Supongamos que tenemos abierta la tabla de la que depende el formulario, con lo cual si yo intento abrir el formulario ahora se va a provocar un error. Si yo intento abrir el formulario cuando está la tabla abierta en modo exclusivo, ha saltado un error. Un error 3008. El error 3008 lo que dice es que está abierta en modo exclusivo la tabla y que no podemos acceder a ella. Puedo utilizar este tratamiento para resolverlo. Puedo cerrarla, lanzar un mensaje, hacer que continúe y volver a iniciar todo el procedimiento, ¿vale? Que sería un poco cerrado y habría que afinar para volver a abrirlo o lo que nosotros queramos hacer. Otra herramienta más más que una herramienta, es un método del objeto application, es Access Error. Es una cosa extraña. Access Error nos devuelve una descripción del error que se ha producido, pero eso es exactamente lo que hace Error Description. Yo personalmente no le he encontrado utilidad, pero yo os la muestro para que sepáis que existe y cómo funciona. Voy a provocarle un error de desbordamiento, un error 6, inicio con tratamiento de errores y provoco mediante error raise un error 6. Llegado a este punto, si le doy a ejecutar, me indica precisamente la descripción. Esto es lo mismo exactamente que Error Description. Ahí la tenéis. De verdad que no sé, yo no la he utilizado nunca. Y ya para finalizar este grupo de herramientas preventivas, vamos a fijarnos en otra muy interesante, que son las inspecciones. Nosotros podemos establecer condiciones que nos permiten inspeccionar nuestro código. Vamos a ver cómo se utiliza. Voy a recurrir a una instrucción que ya hemos visto en Access Global en la que calculábamos la letra de un DNI o un NIE. Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer una inspección. Vamos a menú, ver, ventana de inspección. Se nos muestra aquí abajo, recordad que son ventanas acoplables, la podemos colocar, yo la tengo aquí abajo, tú igual la tienes en otro sitio. Ahora ya tenemos la ventana de inspección, ahora vamos a establecer una inspección. Si me voy a depuración, agregar inspección, se nos muestra este formulario en el cual yo puedo indicar una expresión de en qué procedimiento, en qué módulo y luego qué cosas puedo hacer con esta inspección. Por ejemplo, voy a decirle que la variable mivar valga 56. Ahora veréis por qué. Una vez establecida mi expresión, yo puedo decirle que simplemente es una expresión de inspección o que pare cuando el valor sea verdadero o que pare cuando cambie. Esto puede resultar tremendamente útil para nosotros manejar nuestros errores. Voy a decirle que pare cuando el valor sea verdadero. Si ejecuto mi código, se para. ¿Dónde? En la instrucción siguiente a nuestra inspección, donde yo le he dicho que mi var valga 56. Simplemente se ha parado. En la ventana de inspección nos está mostrando mi var vale 56, es verdadero porque se ha parado, se ha ejecutado, es de tipo booleano y está en el contexto de este módulo. En la ventana puedo ver las características de la variable. Bueno, con todas estas herramientas ya podemos prevenir errores. Esperemos que toda esta serie te haya resultado útil para tus desarrollos. Nos vemos pronto con nuevas series.